Yo me crié como gamín. Si van a contar las peleas a puños con mis hermanos en la calle, en todas partes serían incontables. Revístelo, 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 que donde ponga estos pies, Señor. Úsale Espíritu Divino. Dale palabra de ciencia, dale palabra de sabiduría. A ver, yo creo que ya el que yo fui el fundador de las Convivires quedó suficientemente claro. Las autodefensas inicialmente fueron un fenómeno que fue creado como grupos de autodefensa por grupos de ganaderos en aras de una autodefensa, es decir, de protegerse de los abusos de la guerrilla. Acabar con las bases de la guerrilla y de la subversión y de la insurrección y el descontento y de todo lo peligroso, a cambio, ¿no es cierto?, de permitir el narcotráfico. A ver, me tocó coordinar esas actividades porque era un programa de gobierno del hoy presidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Y usted dice que hoy no son paramilitares las Convivir tampoco? No, y le comento, mire, en Antioquia funcionaron legalmente 69 Convivires. No denuncié masacres, que se van a dar a conocer, masacres como la del Salao, Chende, Macayepo, Pichilín, muertos craneados. Jairo Castillo conoce de muchos muertos craneados que son más que las masacres, autorizados por esos políticos que hoy en día en Colombia están presos y de otros que todavía no están presos. No es justo que la población civil se atropelle de esa manera, se les robe las partidas que les mandan a ellos. Y aparte de eso, sirva la misma plata esa del Estado para mandar a masacrar campesinos, para demostrar que hay poder. Es que los paramilitares tienen varias funciones. Unas electorales, los paramilitares aseguraban votos. Otras económicas, en términos de tierras, despojo de tierras, pero también laborales, porque implican el dominio sobre unos sectores de población para impedir, ¿no es cierto?, organizaciones sociales como sindicatos, como ligas, como juntas de acción comunal. De tal manera que eso permitía bajar los salarios. Y estos señores no tuvieron eco en las autoridades del momento, ni la justicia operó. Entonces, lamentable, pero se dedicaron a hacer justicia por sus propios medios. Muchos de los que atacan al gobierno diciendo que el presidente es paramilitar, en el fondo lo que están es muertos de la rabia. Él me dio las decoraciones, y se lo digo de frente, él me dio las decoraciones, me dio la felicitación, y simplemente yo le digo al país, esperen el video, las fotos, y yo presento eso. Ahí tuvo Salvatore Mancuso, Carlos Castaño, el gobernador de Antioquia, que era Álvaro Uribe, el hermano Santiago Uribe, y unos ganaderos. Yo no necesito beneficio porque ya pagué la condena que estaba condenado. ¿Cómo la gente en la calle le va a creer a un delincuente como usted que asesinó tantas personas mientras estuvo en las autodefensas? No, eso es normal, que un delincuente juzga un corbata blanca sabiendo que uno habla la verdad, como el señor Uribe. Él quiere callar a todo el mundo. Álvaro Uribe Vélez, un político colombiano y senador dedicado a colaborar con el cartel de Medellín en los niveles más altos del gobierno. Uribe estuvo relacionado con un negocio que involucraba actividades con narcóticos en los Estados Unidos. Su padre fue asesinado por su conexión con traficantes de narcóticos. Uribe ha trabajado para el cartel de Medellín y es un cercano amigo personal de Pablo Escobar Gaviria. Él ha participado en la campaña política de Escobar para ganar una posición como suplente en el Congreso. No hago sino pedir que se investigue su conducta. En el departamento de Córdoba, en donde era la base del señor Mancuso y del señor Castaño,
es en donde Uribe tiene sus más importantes bienes materiales, el ubérrimo y demás cosas. Los paramilitares, en boca de Mancuso, en boca de Castaño, como yo lo denuncié en la Fiscalía, invitaron a votar por la presidencia de Álvaro Uribe. La Hacienda La Carolina era un centro de comunicaciones de un grupo paramilitar denominado Los 12 Apóstoles. Hacienda que es propiedad del actual presidente de la República. Mario Vélez Ochoa, Juan Diego Vélez Ochoa, Roberto Luis Vélez Ochoa y su padre Roberto Vélez Ochoa. Estos señores son familiares de los Ochoa Vázquez, del cartel de Medellín, y al mismo tiempo familiares del presidente de la República. ¿Y por qué en esa región había ese grupo paramilitar con miembros de la familia del presidente, igualmente ligados a los Ochoa Vázquez? Eleonora era una muchacha casada con un médico que ejercía en el puesto de salud de Caramelo. Nosotros la apoyamos para que fuese elegida a el Consejo de Tierra Alta. De allí luego la apoyamos para que fuese electa y saliera a Cámara de Representantes. Ella no tenía ninguna posibilidad de salir electa a Cámara de Representantes sin el apoyo de la autodefensa. Nosotros, las autodefensas, en alianza con esta población, teníamos la capacidad de elegir a los congresistas que realmente representaran los intereses de la población, que son los mismos intereses de la autodefensa. Así que por eso sacamos una muchacha, una señora como Eleonora, sin ninguna representatividad campesina, sin ninguna opción o posibilidad de llegar al Congreso, y la hicimos congresistas con la mayor o la segunda mayor votación que hubo en Colombia al Congreso de la República. El 35% del Congreso fue elegido en zonas donde habían estados de autodefensa. Durante su periodo de gobierno hemos tenido la mayor evidencia de la penetración del narcotráfico y el paramilitarismo en las entrañas del Estado colombiano como nunca antes. En 1982, señor presidente, el narcotráfico tenía 2 curules y menos del 1% de los votos del Congreso. En el proceso 8000, descubrimos que el narcotráfico tenía más o menos el 8% de las curules y ya representaban casi el 12% de los votos. En la parapolítica... Él necesitaba el apoyo de ese grupo de políticos que terminó siendo detenido, entonces buscó ese apoyo a través de mí porque yo había trabajado en sus campañas, participé del fraude electoral y todo. La mayoría de esos políticos, como posteriormente se demostró ante la justicia colombiana, fueron apoyados por grupos de autodefensa en su aspiración a llegar al Congreso. Por lo tanto, cuando el presidente Uribe repartió la burocracia entre ellos, indirectamente la repartió entre las autodefensas, porque esos señores habían sido puestos por las autodefensas. El 30% del Congreso era paramilitar y seguramente el 50% de la administración pública era también paramilitar. Yo lo único que le puedo decir es que desde el DAS, en la administración de Jorge Noguera, se realizaron actividades de narcotráfico, en la cual estuvieron involucrados altos funcionarios del DAS. De ahí se compraron armas y sé que alguna parte de esas armas fueron entregadas al Bloque Norte. ¿Sabe por qué nombré a Jorge Noguera? Porque lo conocí como una persona incontaminada, como un joven honesto, transparente. Y él me dijo, no te preocupes, que el presidente y el fiscal están al tanto de esto y ellos nos protegen en su momento. Supuestamente Jorge Noguera entregó información al Bloque Norte, a Jorge 40, a otros paramilitares, de personas que deberían ser asesinadas. Es el caso del profesor Correa de Andrés de la Universidad del Atlántico, de Zuli Cudina, una dirigente sindical. Hay una lista de sindicalistas de Antoc que fueron amenazados, desplazados. Hay unos asesinatos también de sindicalistas de Sintra Agrícola. Que son los asesinatos de líderes sindicales, tanto agrarios como urbanos. La posición hoy día de los Estados Unidos tiene que ver con eso, lo del TLC, ¿no es cierto? La exigencia de la libertad de los sindicatos y de la organización sindical muestra que hubo, ¿no es cierto?, en los gobiernos pasados una política de exterminio del sindicalismo para bajar la mano de obra y permitir una relativa competencia exitosa en el mercado internacional.
pues se está viendo hoy día en la registraduría, ¿cómo se llama? En la oficina esta de administración de bienes de los narcos, me olvidó el nombre, de estupefacientes. Es decir, en muchísimas partes estaban metidos ya. Así que seguramente en la banca también, en la industria, en la bolsa. Entonces era peligroso. El grupo de los chanceros que financiaron la campaña del presidente Uribe responden a las órdenes de Nilce López Lagata a través de varias de sus empresas. Que eso es mentira, esos son montajes y calumnias y estoy segura que eso no existe ni en ninguna fiscalía ni en ninguna parte, porque yo nunca he financiado grupos paramilitares y menos para masacre. A Lagata las indican muchísimas confesiones y testimonios de paramilitares mismos en la comisión de masacres, complicidad y financiación del paramilitarismo. Yo ni financio grupos paramilitares, ni tengo dinero sucio, ni financié la campaña del doctor Uribe. Ojalá lo hubiera podido hacer, que con mucho gusto lo hubiera hecho. La rata pidió mi cabeza, le pidió a Mono que me matara. Y hubo una reunión en Trapilla, fueron muchos comandantes de la autodefensa, hablaron por mí. Y el Mono me perdonó la vida y ahí conocí yo a la rata. Entonces la rata me llamó a man de ellos, fui con Pitufo, alias Felipe. ¿Cómo patrocinaron la masacre del Salado? Como la señora Nilce López, alias La Gata, que está detenida hoy en día. Esa vez le entregó 30 millones de pesos a Felipe y le dijo, quiero los trabajadores cuanto antes. El estilo de mis enemigos, el grupo paramilitar en Colombia, y el gobierno colombiano ya hace parte de ese grupo. A esa cantidad de plata que hoy en día se le está dando a la fuerza pública, que hace parte mucha gente de la fuerza pública, filtradas, no han salido al aire, que venían trabajando con los paramilitares de manos cogidas, de sueldos anunciados. Jorge Noguera tenía varios mensajeros con los jefes de las AUC, porque en el caso mío él manejaba, era el tema sobre todo del bloque norte, pero él con el Estado Mayor, su interlocución era a través del general Rito Alejo del Río. ¿Usted es autor del manuscrito que va a leer? Sí, doctor, soy autor del manuscrito que va a leer. El general Rito Alejo llegó a Mutatá cuando le llevaban a cabo los combates en La Llorona. Él llegó a la base de Mutatá en un helicóptero con un grupo paramilitares. Él se estaba comunicando seguido con el Mono Mancuso, un duro de los paramilitares. O sea, cuando nosotros estábamos matando gente en Urabá, que matamos cientos de personas, que yo lo he reconocido que las matamos, que decapitamos personas en Urabá. Entonces, ¿dónde estaba ese pacificador? ¿Dónde está ese pacificador que nos permitía a nosotros desplazarnos de un lado a otro? ¿Dónde está ese pacificador que nos pasaban información a nosotros? ¿Dónde está ese pacificador que tropas bajo el mando de él patrullaban con nosotros? Yo estoy dispuesto y yo sé que cuando este señor me ve a mí hablando por acá, él me va a distinguir. Que precisamente nosotros tenemos un reglamento transparente para no tener ningún arma en la comunidad, para no dejar circular ningún arma por los espacios de vivienda y de trabajo de la comunidad y para no colaborar con ninguno de los actores armados. En esta comunidad de San José de Apartadó hay gente buena, pero algunos de sus líderes, patrocinadores y defensores están seriamente señalados por personas que han residido allí de auxiliar a las FARC y de querer utilizar a la comunidad para proteger a esta organización terrorista. Yo sé por qué digo que son testigos falsos, porque los conozco, a varios de ellos, y sé que son testigos extorsionados por el ejército, ¿no? Son testigos que fueron torturados en la Brigada 17. No pueden, como lo practica la de San José de Apartadó, obstruir la justicia, rechazar la fuerza pública, prohibir el comercio de artículos lícitos, ni coartar la libertad de los ciudadanos que allí residen. Lo que hacen es estigmatizarlos, ¿no? Y hacerlos aparecer ante la opinión pública nacional e internacional como si fueran guerrilleros, ¿no? Ahora, esto no es nuevo realmente. Durante mucho tiempo, muchos años diría yo, se ha lanzado esta acusación contra la comunidad. Y es una acusación que no tiene ningún fundamento. El ejército ha cometido muchas atrocidades contra los miembros de la comunidad de paz.
Y obligarlos a convivir con ellos en este momento es como obligar a una persona violada a convivir con su propio violador. Las víctimas se convierten en victimarios.